medirán en un intenso formato de batalla para llevarse el trofeo de campeón, dinero en efectivo y muchas sorpresas más. No te lo pierdas, domingo 27 de diciembre, solo por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Un nuevo programa, grandes invitados y muchos sueños cumplidos. Estamos preparando algo espectacular para toda la familia. Soy Jean Paul y nos vemos muy pronto por UCI, un canal inteligente. Recuerda que en Ves Cable Perú puedes contratar dúos de televisión por cable más internet a precios súper accesibles. Te proveemos de internet de buena calidad y de la mejor programación con 80 canales nacionales e internacionales. Además, disfruta del contenido exclusivo a través de nuestros 5 canales de producción propia. Ves Cable Perú, cable e internet para todos, orgullosamente peruanos. ¿Quieres saber todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento? Entrevistas, notas, cine, música, videojuegos, todo esto y mucho más por UCI Entretenimiento. De lunes a viernes a las 8:50 de la mañana y en la noche acompáñame a las 7 por UCI, un canal inteligente. Dime, ¿extrañan las batallas? Te enseñaremos todo acerca del mundo del freestyle. Entrevistas, Concursos, batallas en vivo y lo que quieres saber de tu freestyler favorito. todos los viernes Rap Center, solo aquí en UCI TV. Bienvenidos a otro conversatorio del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann y transmitido por aquí, en UCI Noticias. El tema que vamos a tratar hoy es uno que ha estado muy presente este año. Nosotros lo llamamos la era de la desinformación. Otros lo llaman la infodemia. Pero la realidad es que hoy en día recibimos una cantidad de información que es abrumadora y dificulta realmente saber en qué podemos confiar y en qué no. Entonces, de esto vamos a hablar hoy día. Pero antes de comenzar, tenemos unas palabras de bienvenida
de Jennifer Gómez, de la Fundación Friedrich Naumann. Muchas gracias por nuevamente estar nosotros con ustedes auspiciando este tipo de eventos, de espacios de conversatorios. Nosotros justamente en la Fundación hemos tenido este tema muy presente este año, las fake news, la desinformación, y nos parece muy importante que se toque ahora justamente porque estamos a puertas pues, de unas elecciones, ¿no? Y seguramente que va a haber mucha desinformación y tenemos que combatir esto para que la gente realmente esté atenta y preparada, ¿no? Bueno, para quienes no nos conocen, la Fundación Naumann es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania. Se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. Nuestra oficina, que es la Oficina de los Países Andinos, trabaja acá desde Lima, pero también hacemos actividades en países como Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela. Nosotros trabajamos en actividades referentes al Estado de Derecho, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como FNF Países Andinos. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, para que se entere un poco más de lo que hacemos. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jennifer. Ahora sí, para comenzar, les voy a presentar al destacado panel de expertos que tenemos hoy día para navegar toda la complejidad y ambigüedad que nos genera este tema. Le voy a pedir en primer lugar a cada uno de los panelistas, conforme los vaya presentando, si en solamente un minuto nos pudieran contar a qué se dedican y cuál creen que es el reto que estamos enfrentando hoy en día en esta era de la desinformación. Entonces, en primer lugar, me gustaría darle la bienvenida a Rolando Toledo, director de La Mula. Hola, muchas gracias, Gabriel, por invitarme. Mi nombre, es Rolando Toledo, dirijo La Mula, y detrás de La Mula está la Red Científica Peruana, en la cual formo parte, y tenemos como un grupo mediático, también está el Útero.p, ¿no? Y para mí el reto más importante de este tema en realidad es el futuro de la democracia, ¿no? Es uno de los retos más importantes que estamos viviendo, y lo estamos viendo ahorita en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, lo vemos en Rusia, lo vemos en todo lado. Es decir, cómo es que el modelo democrático, ante esta presión que se genera por la expansión de las redes a casi toda la ciudadanía, nos pone en jaque lo que viene a ser el sustento de la democracia, que es la capacidad de que los grupos y la democracia representativa funcionen de una manera predecible, orgánica, y que tenga mecanismos que impidan o que contrarresten las capacidades de manipulación que pueden ser ejercidas ante ellos. De acuerdo, Rolando, muchas gracias. Creo que muy acertado tu comentario, la verdad. En segundo lugar, nos acompaña Carla Gaviño, consultora y docente de posgrado en gestión pública e inversiones. Bienvenida, Carla. Buenas tardes, Gabriel, gracias. Efectivamente, mi nombre es Carla Gaviño, yo soy consultora de posgrado en gestión pública e inversiones, docente de la Universidad del Pacífico. Yo creo que uno de los principales retos que estamos afrontando en este contexto puntual es el tema de desarrollar o reactivar la economía, en particular las inversiones, en un contexto en el cual la política y todo el movimiento social que hay en torno a las instituciones que tenemos están teniendo repercusiones en las inversiones, en la economía, la inversión pública, la inversión privada, temas como el de el presupuesto público inclusive, que tenga predictibilidad, que sea realmente financiado, que no haya un déficit fiscal muy fuerte. Todo esto se ve afectado cuando la información no es exacta o cuando está llena de temas políticos u otros más que de alguna manera hacen que puedan moverse discusiones técnicas mucho más politizables, mucho más que se mueven de acuerdo a lo que la opinión pública con cierta información o con cierta influencia maneja en su momento y no tanto en base a criterios técnicos que realmente son los que deberían primar en algunos escenarios y en algunas conversaciones. Entonces, un reto yo creo importante es ver cómo la política y la economía de alguna manera conversan o convergen en este escenario donde las noticias, las redes sociales,
parecen influir mucho también en cómo van ejerciéndose o cómo van desarrollándose las sinergias y las concentraciones o las presiones que recaen sobre la economía y las inversiones. Muy bien, gracias Carla, bienvenida. En tercer lugar le vamos a dar la bienvenida a José Salazar, quien es representante de Villafañe en Perú. Bienvenido, José. Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación y un saludo a mis colegas. Yo soy periodista de formación, pero en los últimos 20, quizás un poco más, me he dedicado a las comunicaciones corporativas, tanto la comunicación del Estado, porque he tenido participación también en el Estado, he tenido la oportunidad de trabajar dentro del Estado, y también en la comunicación privada. Y creo que en ambos casos lo que uno ve es que la tecnología nos ha comenzado a interpelar a todos, en general, absolutamente a todas las instituciones, sean públicas, privadas, pequeñas, grandes, y estamos todavía en esa capacidad de adaptación. La tecnología va por delante nuestra y sin lugar a dudas, yo diría que es el fenómeno más disruptivo que estamos enfrentando hoy día y que sin duda está afectando la reputación de las personas, la reputación de las empresas, la reputación de los estados, y no hemos estado preparados para ello. Así que esto es un proceso, yo creo que vamos aprendiendo, y el reto, desde mi punto de vista, está en cómo desde por ejemplo, desde el periodismo o en general desde las áreas de comunicaciones, hacemos que esta realidad compleja sea más aceptada y sobre todo que pueda ser entendible para todos, para toda la población en general. Muchas gracias, José. Y por último, para completar nuestro panel, tenemos a César Campos, periodista y analista político. Bienvenido, César. Muchas gracias, Gabriel. Brevemente, solo para darle significado al hecho que creo ser la persona con mayor edad entre todos los panelistas, y por cierto, eso me acredita también con una experiencia de más de 40 años en el periodismo. Yo soy periodista también de oficio, profesión. He presidido el Comité de Relaciones Institucionales del Colegio de Periodistas de Lima. Actualmente presido el Comité de Libertad de Expresión del Colegio de Periodistas también en nuestra capital. Y me he dedicado desde redactor a ser director, productor de muchos programas y muchos espacios en los medios de comunicación. Yo soy más bien un pesimista, y me voy a explicar luego respecto a cómo podemos afrontar este reto que nos planteas en la pregunta, Gabriel, porque creo que históricamente la mentira, la desinformación, la manipulación ha sido la esencia de la vida social, y por mucho que se ha intentado encontrar por lo menos lineamientos básicos de consenso sobre una verdad, esto no ha podido lograrse. Mencionaba Pepe Salazar con mucho acierto que verdaderamente la tecnología nos invita a un proceso disruptivo que, a mi juicio, aumenta esa capacidad de manipulación y sobre todo de invertir mucho más tiempo en la mentira que en la verdad, y en la distorsión, por cierto, de la realidad. Yo creo que en el conversatorio lo podré explicar con más amplitud. Definitivamente, César, muchas gracias y bienvenidos a todos los panelistas. Para comenzar a desenredar el problema que estamos tratando de examinar en este espacio, me gustaría que comencemos tratando de darle una definición a un término que no podemos ignorar cuando hablamos de desinformación. Me refiero a los fake news o las noticias falsas en castellano. Carla, para ti, ¿qué cosas son los fake news? Creo que cuando hablamos de los fake news podemos hablar desde efectivamente noticias falsas a información que no es completa o que es inexacta y que de alguna manera está buscando direccionar hacia un supuesto o hacia un escenario, ¿no? Normalmente provienen de fuentes que se predicen o se suponen de alguna forma legitimadas, y eso es lo más grave porque cuando esto sucede genera una especie de eco sobre todo en las redes. Entonces yo creo que podemos hablar tanto de noticias falsas, como sería su traducción literal, como de aquellas que, siendo inexactas o teniendo medias verdades, llevan a confusiones que generan a su vez una red o una cadena de información que lleva a decisiones no necesariamente o no basadas en hechos reales, ¿no? O en hechos concretos o interpretaciones adecuadas de esos hechos. Exactamente, y eso es algo que me gustaría señalar, ¿no? Que no solo estamos hablando de información falsa, sino también estamos hablando de información inexacta. No siempre hay una intencionalidad detrás de esto. Y el fenómeno de la desinformación es
más grande, ¿no? Y un poco lo ha señalado Carla, pero me gustaría preguntarte a ti, José, ¿cómo encajan todos estos diferentes aspectos, los fake news, la información inexacta, dentro de este gran fenómeno que nosotros estamos llamando la era de la desinformación? La era de la desinformación y la era de la posverdad también, ¿verdad? Así es. Mira, el MIT, que es un instituto muy prestigioso, hizo un estudio sobre este tema hace algunos años ya, quizás hace 4, y descubrió, cuando recién, digamos, no estábamos en la vorágine de ahora, pero ya se veía esta fuerza de las redes sociales, y descubrió que en efecto las noticias falsas circulan 20 veces más rápido que una noticia verdadera. Y yo les digo a las empresas a las que tengo oportunidad de apoyar, ¿no? No te preocupes tanto de difundir tus propias noticias que según tú son buenas, porque no te van a hacer caso. No, basta que una persona ponga algo en contra tuya para que veas que el impacto va a ser negativo. Por tanto, el foco no está hoy día en tratar de publicar noticias verdaderas, porque eso no va a ser acogido, lamentablemente. Y el segundo tema que quiero enfatizar es que parte del avance de las fake news se debe a una responsabilidad nuestra, mía y de todos los que estamos aquí presentes en esta línea. ¿Por qué? Porque participamos de este mundo. Cada vez que entramos a Twitter, cada vez que entramos a Facebook, a LinkedIn y ponemos un like, compartimos información, hacemos un comentario sin haber tenido la oportunidad de confirmar si esa noticia era falsa o verdadera, sin la oportunidad de confirmar si la fuente donde se origina esa noticia es verdadera o es seria, estamos nosotros mismos colaborando al resurgimiento, al fortalecimiento de este mundo de la postverdad, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad compartida ahí. Nosotros no sabemos quién es el productor final de Twitter, de Facebook, de LinkedIn. Al final, esto es un mundo caótico, es un mundo donde las emociones están todo el tiempo hirviendo y por tanto nos metemos a un mundo complicado, donde la única forma que yo veo de salir de alguna manera fortalecido de ella es que en efecto busquemos si es que esta realidad que se ve difundida en los fake news corresponde realmente a lo que nosotros vemos o sencillamente es una realidad ficticia, ¿no? Entonces, es una responsabilidad, yo te diría, de la ciudadanía en términos generales, que nos vemos de alguna manera sobrepasados por este fenómeno de las fake news. De acuerdo, yo te diría también que creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Que va desde lo más grande, desde los grandes medios, que pueden sacar una noticia que no cuenta toda la verdad o no cuenta la verdad, hasta, como tú dices, nosotros mismos, los ciudadanos, cada vez que reenviamos una cadena de WhatsApp sin verificar la información, creo que estamos contribuyendo a esto, ¿no? Pero aún así, siempre han habido noticias falsas y siempre ha habido información inexacta. José, me gustaría preguntarte, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué se ha vuelto tan importante este tema hoy día? Lo dijo César al comienzo, mala información ha habido todo el tiempo y nosotros que hemos pasado por algunas salas de redacciones nos hemos dado cuenta y hemos enfrentado ¿no? Yo creo que el amplificador aquí han sido las redes sociales, que son ventanas abiertas las 24 horas del día y como te digo, sin que nadie las pueda controlar, ¿no? Porque tú puedes ser productor de YouTube, tú puedes agarrar tu blog y construir información que puede ser falsa. Y tú mencionaste un tema muy importante, que es el tema del periodismo. Y sin lugar a dudas, en esta reflexión tenemos que involucrar al rol del periodismo en estos momentos, porque yo creo que no está en la posibilidad de responder asertivamente a este fenómeno. Me parece que César quizá lo puede explicar mejor, pero yo siento una gran decepción en el papel que juega el periodismo en este momento respecto a transmitir información que sea objetiva, que sea subjetiva. Lo que tú ves ahí es una pelea entre periodistas, tratando cada uno de seguir corrientes externas, su propia corriente posiblemente, pero sin ninguna capacidad de saber si esa información, ¿no?, que están difundiendo se condice con la realidad y además el impacto que esto genera, ¿no? Porque una noticia falsa, sin lugar a dudas, genera un impacto negativo y eso lo hemos visto en todo este proceso de la pandemia que hemos pasado. Perfecto, muchas gracias. Y aprovecho justamente, como sugieres, de pasarle esta pregunta a César. ¿Cómo crees tú que está afectando toda esta
este fenómeno de la desinformación a los medios tradicionales, ya sea televisión, radio, prensa escrita, el que sea, ¿no? ¿Cómo los está afectando y cómo está cambiando la forma en que deben trabajar? Es que yo cuestiono, Gabriel, desde un inicio que se le llame era de desinformación a algo que se acentúa y que tiene un proceso histórico muy largo y un chip cultural, especialmente para quienes derivamos de la cultura occidental, la tendencia hacia la desinformación y la mentira. El primer fake news que nosotros conocemos ha sido considerar de que Adán y Eva eran los primeros padres de la tierra, ¿no? Que colocó Dios bajo un mandato divino. Y si seguimos con la Biblia, nos aproximamos al Nuevo Testamento, recién en el siglo IV, después de la muerte de Jesucristo, se pudo aprobar los 4 testamentos que supuestamente cuentan una verdad, eliminando otras relacionadas a uno de los personajes más importantes e influyentes de la historia, como ha sido Jesucristo, y donde hasta ahora no sabemos absolutamente la realidad de su vida, su pensamiento, su filosofía, su proceder, si fue humano, si María Magdalena fue su mujer o era solamente una seguidora, tuvieron hijos o no tuvieron hijos. En fin, yo si pudiera de verdad graficar todo el proceso que en el mundo occidental hemos tenido sobre la mentira y la desinformación, no acabaría, es muy largo. De acuerdo, pero aún, sin embargo, creo que estamos de acuerdo en que algo está exacerbando este problema hoy en día, ¿no? Se mencionaban las redes sociales y la tecnología. Por eso, ¿cómo lo a lo que voy, llamaríamos? no hemos corregido algo que incluso, como bien ha insinuado Pepe, lo hemos conocido hasta en los propios medios de comunicación, donde hemos trabajado, donde no faltaba un director tendencioso con la información. No me refiero a la opinión, ¿no? Porque también las redes sociales pueden estar llenas de opiniones y calificativos que no entran a desarrollar los términos de un hecho real, objetivo, que más o menos pudiéramos aproximar. La opinión puede ser libre, pero incluso injusta, pero ese es un derecho que puede tener cualquier persona. A lo que voy, que si no hemos corregido históricamente una desinformación que nos llevó incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, a los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels, en un pueblo tan culto que tuvo a Beethoven, a Schiller, a Richard Wagner, y no hemos resuelto ese problema, caramba, lo único que hace ahora la desinformación, o la llamada era la desinformación, es acentuar casi hasta el sótano en situaciones muy difíciles de las cuales yo no creo tener todavía una respuesta adecuada para ver cómo salimos de ello. Que hay que luchar contra eso, por supuesto que hay que luchar, y que hay incluso esfuerzos valorados, hay que también considerar, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Rolando, me gustaría preguntarte, porque hemos estado hablando un poco específicamente de medios tradicionales, ¿no? Pero entiendo que tú tienes mucha experiencia con medios digitales, ¿no? Ya sea con La Mula, me parece que mencionaste Útero. En particular estos medios digitales y las redes sociales también, ¿no? ¿Qué papel crees que están jugando y en todo caso, cuál crees que deberían jugar? Yo en la línea de César que coincido, porque es un dato de la realidad, es decir, yo creo que la manipulación de la verdad, la generación de campañas para incidir en la opinión pública es para digamos, diseminar mensajes, es algo intrínseco a la política de toda la vida, ¿no? O sea, creo que históricamente César nos acaba de hacer un repaso por unos elementos claros de la historia. Y lo que pasa a medida que la tecnología ha ido desarrollándose es que la capacidad de generar efectos ha sido más rápido. O sea, el elemento de la capilaridad de la información, la importancia de la misma y la velocidad de transmisión ha ido aumentando. Y la necesidad de intermediación ha ido desapareciendo. O sea, por un lado, es decir, antes necesitábamos pues los grandes medios, las grandes marcas, para que la relación entre el poder y el ciudadano sea, digamos, llegue, ¿no? Porque era imposible tener una comunicación hacia todos los ciudadanos. Eso se ha roto, ahora hay una comunicación multipolar, multidireccional, y entonces genera que cada uno de alguna manera genera sus propias burbujas en las que cada uno se reafirme sus propias verdades. Entonces terminan siendo discusiones de grupos en las que están mis amigos que piensan como yo, los medios que yo sigo que piensan como yo también, y las mentiras y verdades que son las que todos nosotros nos acordamos, que se enfrentan a otras verdades, con otras mentiras, y que generan por la propia velocidad antagonismos, ¿no? Que no da tiempo, porque como decía Bauman,
Es decir, hay una velocidad a tal nivel que termina siendo un periodismo líquido, información líquida, ¿no? Que no logra asentarse una verdad. Y ya estamos en otro elemento, otra pugna por otro escenario de conflicto en que la información son las batallas contemporáneas, ¿no? Es decir, ya no se necesitan balas, se necesita hegemonía en el pensamiento, en las redes, ¿no? Entonces, yo estaba una vez en Madrid y conversando con gente de Podemos, me enseñaba una entrevista a Íñigo, uno de los que era de Podemos, que ya se fue. Y en esa entrevista él lo que decía es lo que eran las colinas en las batallas tradicionales, es decir, quien toma posesión de una colina, es la batalla por los sustantivos, es decir, hay que resignificar los sustantivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la izquierda, sobre todo en España, siempre el concepto de patria era un tema fascista, de derecha, ¿no? Es decir, tenemos que apropiarnos de la palabra patria, ¿no? Entonces, para mí me gustó mucho el término porque te graficaba varias cosas que estamos hablando, es decir, es cómo termina siendo todo esto es parte de un conflicto. La política, entre otras cosas, la sociedad vive en conflictos, la guerra es parte de la política, los estados, la teoría política afirma pues los estados están basados en territorios que tienen, bajo el cual tienen el dominio de la violencia, de la estructura política, ¿no? Ahora hay otro concepto y hay una guerra de otra intensidad que tiene que ver con la hegemonía de los pensamientos, de las ideas, y que, por lo tanto, al no haber la capacidad de que se asienten y que se contrasten verdades, lo que existe es la primacía de movimientos efímeros, muy rápidos, que tratan de ser, que son poco contrastados. Y los medios de comunicación terminan teniendo un rol súper importante y que cada vez se va a notar más, es decir, porque pierden credibilidad de maneras agigantadas, son parte de complot, son parte de fake news, y en la medida que logren sustraerse de eso y que tengan, digamos, o sea, que logren hacer checking de lo que está pasando en las redes y logren dar verdad a sus lectores, lo mismo que los think tanks y tal, vamos a poder ir contrastando por otro lado, generando como un contrapoder a este gran poder que generan las fake news, que les va a dar credibilidad de alguna manera. O sea, yo sí creo que es un momento muy complejo porque toda esta dinámica genera un potencial peligro de manipulación de las voluntades políticas, pero también hay la capacidad de contrarrestarla, ¿no? Entonces, lo que es muy difícil en este escenario de burbujas autorreferenciales es la construcción de consensos y de quitar la paja del trigo, ¿no? Definitivamente, acá hay bastantes ideas que vamos a tener que ir conversando una por una, ¿no? Poco a poco. Pero hemos hablado ya de la responsabilidad y el papel de los ciudadanos, hemos hablado de la responsabilidad de los medios, de la tecnología, pero creo que nos falta hablar de un actor bastante importante. Y te lo pregunto a ti, Carla, ¿cuál crees tú que debería ser el papel del Estado o desde la gestión pública frente a este problema que tenemos de tanta desinformación hoy en día? Justo quiero traer a colación para hacer un poco el match con el comentario que estaba haciendo Rolando. Él dijo unas cosas, muchas cosas interesantes, entre ellas mencionó el tema de cómo estos medios de comunicación, estas redes sociales, mejor dicho, nos ponen a todos casi en un mismo plano simultáneo. Y esto es a tal punto que inclusive vemos a autoridades o a cuentas oficiales respondiendo en simultáneo y interactuando en simultáneo con otras cuentas oficiales, con la población y también con los periodistas. Por ejemplo, para poner un caso general que hoy en día se menciona, pero sin entrar tanto al tema de si en favor o en contra, una posición en otra, en el tema de la ONP, por ejemplo, ahí vemos mucho que hay algunas cuentas oficiales de algunas entidades públicas que están haciendo una serie de explicaciones técnicas de cómo funciona el tema de la ONP, cómo funciona, cómo se maneja lo que se recauda de los aportantes, a qué se destinan. Y por otro lado tenemos también cuentas de otras personas de la vida política que más bien están diciendo que esto que se ha recaudado de la ONP tiene que ser devuelto a la población y se habla, o a lo mejor dicho, a los aportantes, y se habla hasta en términos de triunfalismos, ¿no? Ahorita el tema está desde ayer ya admitido en el Tribunal Constitucional
Entonces, es un tema que está en boga, que nos va a tener un largo rato hablando de esto en redes sociales mismas. Entonces, aquí efectivamente el tema de los think tanks, de las universidades, de las instituciones, de las personas que representan esas instituciones, es sumamente importante, porque con cada tweet que hacen o con cada mensaje que colocan, pues generan opinión. Nos generan opinión y dan chance a que en el momento la población también participe. Nos ha democratizado un poco en ese sentido de que podemos responderle directamente a un congresista, a un ministro, a un periodista, a una institución, pero también ha generado pues una serie y una cantidad de información que se replica también en gran cantidad por el hecho de que existen y por algo se crean las denominadas cuentas falsas, ¿no? Para afirmar más una posición que otra, ¿no? Entonces aquí un reto es, yo creo que para la gestión pública en general y para manejar este tema, este tipo de situaciones donde estas burbujas o estos ecos que se hacen en las redes de una posición determinada, tenga o no razón, es siempre pegarnos a las explicaciones técnicas. Y a mí me gustan mucho algunos ejemplos de algunas autoridades que hacen hilos, ¿no? Estos famosos hilos, donde técnicamente explican su posición sin tanto elemento emocional, sino más bien con sustentos un poco más técnicos, legales, académicos, ¿no? Y estos hilos, a ser compartidos de alguna manera, pueden llevar a la población también a reflexionar, ¿no? A analizar un tema, porque efectivamente hay un tema de que se tiene que llegar al ciudadano con la información. Entonces, para el Estado va a ser muy importante ver de qué manera responder pronto, efectivamente, oportunamente y en un lenguaje accesible a esta población, a la ciudadanía que hoy en día se mueve mucho más en redes que leyendo pues un comunicado en una página web o leyendo una noticia en un diario impreso, porque las noticias están cambiando con mucha constancia, ¿no? Muy bien, entonces Carla. creo que hay un reto de modernizar también en ese aspecto la forma comunicacional que tienen las entidades públicas. De acuerdo contigo. Creo que ya tenemos claro por dónde va el problema, también cuál es el papel, la responsabilidad de los diferentes actores que están involucrados. Acá estamos hablando no de uno o dos, estamos hablando de todo el sistema, en realidad a través del cual circula la información e interactúan con ella. Antes de empezar a hablar de qué es lo que podemos hacer frente a este fenómeno, me gustaría que exploremos cómo nos está afectando tanto a nivel sociedad como a nivel sector privado, a nivel ciudadano. Entonces, vamos por partes. En primer lugar, me gustaría preguntarte a ti, José, que ¿cómo se están viendo afectados los ciudadanos en su día a día? Más allá de que tengan responsabilidad compartiendo la información, ¿cómo realmente se ven afectados? El impacto, Gabriel, sobre las personas, yo creo que es muy grande, ¿no? Estaba leyendo ayer, releyendo, para aquellos que no han leído Alvin Toffler, se lo recomiendo, La Tercera Ola, fue un libro publicado en los años 80, donde ya se hablaba del impacto de lo que hoy se conoce ahora como la era de la información, ¿no? Es decir, estamos inmersos en tanta cantidad de información que realmente no tenemos la capacidad de leer todo lo que tenemos a la mano, ¿no? De hecho, la tecnología lo que nos ha hecho es poner en bandeja una cantidad enorme de aparatos que nos tienen conectados las 24 horas del día, ¿no? Miren cuál es la actividad principal y la primera que hacen ustedes al despertarse, ¿no? Si tienen una pareja, no la miran y le dicen, hola, buenos días, ¿con qué soñaste? Nada. Lo primero que, medio somnolientos, agarramos nuestro celular para ver qué WhatsApp nos perdimos, entramos a las redes, entonces inmediatamente, apenas abrimos los ojos, estamos inmersos en este mundo de la información de la que hablaba Alvin Toffler hace más de 30 años, ¿no? Es decir, estamos sin la capacidad, primero, de consumir todo lo que tenemos, ¿no? ¿Cuántos correos electrónicos leemos al día? No los leemos todos, algunos los pasamos, ¿no? Y nos detenemos en lo más importante y dejamos posiblemente información valiosa en la bandeja de entrada. Simplemente porque no tenemos tiempo. Tenemos que, de alguna manera, nosotros mismos hacer un esfuerzo por escoger lo más importante. Pero coges el WhatsApp y entonces comienzas a ver los grupos que tienes, porque ahora tienes subgrupos para todos, ¿no? Tienes un grupo con tus amigos periodistas, de repente, dentro de estos amigos quitaste a César Campo porque no te gusta, ¿no? O le quitaste a Rolando. Entonces armas un subgrupo con tus amigos periodistas sin tal y sin tal. Y esto pasa en las familias.
ese mismo problema lo estamos llevando también a las empresas, en donde las organizaciones no tienen la capacidad de controlar, por ejemplo, el manejo que hacen sus trabajadores de las redes sociales. Entonces, ¿qué hacen usualmente las personas que ven TI? Agarra y te bloquean el acceso al Internet, como si esa fuera la solución. Y esa no es la solución, porque el trabajador va a ir al baño, se va a tomar un café, va al pasadizo y va a poder conectarse a las redes sociales. Entonces, ese impacto tampoco está siendo bien manejado por las empresas, ¿no? Y a nivel general, en términos de sociedad, lo que uno ve claramente es que no necesariamente a mayor instrumento de comunicación estamos mejor comunicados. Yo diría que al contrario, lo que se ve hoy día es sencillamente una falta de comunicación cara a cara, que es la única comunicación que funciona, porque sencillamente estamos atravesando por esta enfermedad que ya se conoce, que es la nomofobia, que significa esa ansiedad que te provoca el no tener tu celular a la mano para saber qué se está diciendo, ¿no? Les apuesto que todos ustedes en algún momento hemos acudido en estos 40 minutos a nuestros celulares porque nos creemos personas indispensables, ¿no? Nos creemos que si no miramos el celular y si no vemos qué está pasando en el mundo, nos sentimos desinformados. Entonces, ese es el impacto que yo vería, y luego en otra ronda me gustaría soltar alguna idea de algo que podríamos hacer que no necesariamente está probado científicamente. Vamos a llegar a eso. Y muy cierto lo que comentas. Me alegra también escuchar que mencionen a Alvin Toffler hoy en día, que se ha vuelto un autor cada vez más relevante a lo que estamos viviendo también con su libro Future Shock. Pero ese no es el tema de hoy día. Vamos a continuar explorando los efectos que tiene la desinformación sobre los diferentes aspectos de nuestra sociedad. Pero antes de eso vamos a ir a un breve corte comercial. Ya volvemos. UCI, un canal inteligente. Llegó la hora. 16 competidores se enfrentarán en el único torneo peruano transmitido en señal abierta, Copa Rap Center. Una competencia inigualable. 16 gallos de la escena nacional se medirán en un intenso formato de batalla para llevarse el trofeo de campeón, dinero en efectivo y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Domingo 27 de diciembre, solo por UCI, un canal inteligente. Recuerda que en Vez Cable Perú puedes contratar dúos de televisión por cable más internet a precios súper accesibles. Te proveemos de internet de buena calidad y de la mejor programación con 80 canales nacionales e internacionales. Además, disfruta del contenido exclusivo a través de nuestros 5 canales de producción propia. Vez Cable Perú, cable e internet para todos, orgullosamente peruanos. Fútbol entre patas. Disfrute de este espacio dedicado al deporte rey, una oportunidad para hablar sobre nuestra pasión, el fútbol, con los protagonistas. Fútbol entre patas, síganos todos los lunes a las 10 de la noche. Por UCI, un canal inteligente. ¿Por dónde? Por UCI, man. Un canal inteligente. Ah, sí. Estamos de regreso y empezamos, continuamos en realidad explorando los efectos de la era de la desinformación en la sociedad, ¿no? Y vamos a empezar con un aspecto muy importante de la coyuntura actual. Y te lo pregunto a ti, Carla, en torno a la pandemia, a la crisis sanitaria, este problema se ha exacerbado muchísimo, ¿no? Lo hemos visto en torno a medicamentos
que en realidad no ayudan con esta enfermedad, con el COVID-19, pero aún así se veían promocionados y habían muchas noticias promocionándolos, y probablemente lo veamos dentro de poco con la vacuna, con mucha información inexacta que probablemente va a estar circulando en torno a esta. Entonces, cuéntanos tú, ¿cuál es tu apreciación del impacto que ha tenido tanta desinformación en la coyuntura sanitaria que estamos viviendo? Carla, creo que tienes que prender tu micrófono, por favor. Ahí está. Lo tengo encendido. Ya te escucho. Sí, estaba diciendo que efectivamente lo que mencionas es un tema que ha acontecido y que va a continuar aconteciendo ahora que ya se indica pues, que inclusive ya se está probando esta primera vacuna que se tiene en el Reino Unido, y inclusive acá estamos teniendo voluntarios que se están yendo a vacunar. Entonces, mucho ahí va a tener que haber un manejo muy responsable de parte, yo creo sobre todo de las autoridades públicas encargadas de dar una voz, ¿no? un mensaje uniforme, sobre todo uniforme y contundente, para que la población tome en cuenta que son vacunas que todavía están a un nivel de prueba, ¿no? Que se está viendo, se va a ver su resultado y su nivel de avance paulatinamente. Aún no se sabe si es que se van a requerir varios shots, probablemente. ¿Cuál de todas las vacunas que se está probando va a ser finalmente la más idónea? Pero en todo caso, yo creo que así como se generan expectativas que se entienden porque todos queremos que ya contar con la vacuna, también es importante una voz uniforme y un canal casi único, yo creo, a nivel de instituciones públicas que nos diga realmente en qué situación nos encontramos. Yo recuerdo un poco que al comienzo de esta crisis, también como agarró pues a la mayoría de países en una situación un poco sin experiencia para el manejo de este tipo de pandemias, pues hubieron varias voces dentro del propio aparato del Estado que no necesariamente daban un mensaje uniforme. Y eso dio espacio a una serie de interpretaciones, de afirmaciones inexactas, algunas fake news también, ¿no? Y eso genera también en la población pues un desgaste natural, porque uno ya no sabe qué creer. Todos los días es un mensaje diferente y quien tiene que darte el mensaje no tiene un discurso uniforme. Entonces yo creo que va a ser muy importante, aprendiendo de la experiencia que se ha tenido a comienzos de año, para que cuando llegue el momento, sobre todo de la distribución, por así decirlo, porque se anuncia pues, que va a ser un poco, la distribución va a ser un tanto voluntaria, gratuita, he leído en algunos medios, pues que se haga con una información adecuada y uniforme de qué manera se va a implementar la vacuna, si va a ser progresiva, si va a ser por sectores, si va a ser preferencial para un grupo, si va a tener o no un costo, para quiénes es recomendable, para quiénes es obligatorio, si para todos es obligatorio finalmente, que podría ser también que lo digan de una vez de forma clara. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante, ¿no? Que tengamos un discurso oficial, unitario y consistente, que no se vea afectado porque en un momento le toman la declaración a tal o cual autoridad, pues que dijo algo que en ese momento era lo que le vino a la mente o lo que recordó que se estaba acordando, y cierra con una frase como es mi posición personal. Ya basta que sea autoridad para que lo esté diciendo, para que genere también una especie de burbuja, ¿no? O de pequeña bolita de nieve que va generando una cierta incertidumbre o una cierta duda de pero él ha dicho esto, pero tal autoridad dijo esto. Entonces yo creo que ahí el tema del dominio del mensaje va a ser muy importante por parte del Estado. Muy importante esto, definitivamente. Y otro actor que se está viendo afectado por todo esto, que me parece que no hemos comentado tanto, son las empresas y las finanzas también. Se me ocurre un ejemplo de hace un par de años de algo que sucedió probablemente sin mala intención, pero que tuvo consecuencias inadvertidas para una de las empresas más conocidas en el mundo ahora, que es Tesla. Hace un par de años, un simple tweet de su dueño, Elon Musk, diciendo que iban a dejar de cotizar públicamente, terminó siendo información inexacta y terminó cayéndole una sanción de las autoridades en que tuvo que abandonar su puesto en el directorio, una sanción millonaria. Es decir, las empresas también están sujetas a verse afectadas por esta desinformación. Me gustaría
que nos comentes, José, ¿cómo crees tú que se ven afectadas? Sin duda es un gran reto y las empresas tienen que romper ese paradigma que tenían antes sus áreas de comunicaciones, ¿no? Que estaban básicamente con la finalidad de informar o de comunicar las acciones que hacían las empresas, que era una buena actividad, por supuesto, para eso estábamos de alguna manera los comunicadores. Sin embargo, hoy día el paradigma es nuevo. Hoy día no es tanto lo que tú comunicas o lo que informas, es lo que escuchas. Entonces ya no importa tanto comunicar. Hoy ya creo que el gran reto que tenemos los comunicadores y las áreas de comunicación de cualquier organización es escuchar. Y sobre todo escuchar justamente en aquellos lugares donde se está hablando sobre nosotros. Y en redes sociales se están hablando de las empresas a pesar de la empresa. Así una empresa diga, mira, yo no quiero participar en las redes porque no me parece bien, etcétera. Están hablando de ella a pesar de eso. Y no han aprendido todavía a escuchar. No, ese es el paradigma que yo creo que tienen que cambiar completamente. No estamos aquí tanto para ya comunicar, sino para aprender a escuchar y, claro, responder apropiadamente. Y cuando te digo responder apropiadamente es que hoy día el mundo se mueve por las emociones y las comunicaciones deberían ser un gran aliado de las emociones. Hay que seguir las emociones. Lo que uno ve en redes sociales es lo que decía al comienzo, que las emociones hierven todo el tiempo y uno tiene que ser lo suficientemente empático como para, luego de escuchar, responder asertivamente. Y hemos visto un montón de crisis de organizaciones que al no saber responder adecuadamente, lo único que hicieron fue encender más el fuego, ¿no? Entonces, un reto que todavía yo creo que queda como una tarea pendiente en las organizaciones. De acuerdo, saber escuchar y saber responder, muy importante. Y para redondear ya el impacto que este fenómeno está teniendo, algo que se mencionó al comienzo de este conversatorio fue el impacto que está teniendo sobre la democracia. Y me gustaría dirigirte esta pregunta a ti, Rolando. Hemos dicho que hay una posibilidad de que las noticias falsas o la desinformación generen mayor polarización en el debate político. Sobre todo con esto que se ha mencionado también, que son las cámaras de eco que se están generando en las redes sociales. Dos personas que con el algoritmo ha registrado sus preferencias como opuestas, que hacen la misma búsqueda, se van a encontrar resultados opuestos también. Y esto genera cada vez mayor polarización. ¿Cómo crees tú que se está viendo afectada no solo la política, pero la democracia, sobre todo en el Perú? Yo creo que es un fenómeno que pasa, como decíamos hace un momento, en el Perú, dentro del Perú, en las regiones, en todo lado y en todo el mundo. Es decir, pasa, como decíamos, en Europa, Estados Unidos, en Asia, en todo lado. Entonces, creo que tenemos una conversación múltiple con una velocidad, digamos, una dinámica de lo instantáneo, ¿no? Que hace que, como decía yo hace un momento, citando a Bauman, es decir, sea una dinámica de política líquida, ¿no? Que se ha traído abajo varias instituciones que todavía no sabemos cómo sostenerlas, entre ellas los partidos políticos, ¿no? Y no estamos hablando de los partidos políticos peruanos, es decir, miren el Partido Republicano, ¿no? En Estados Unidos, cómo termina siendo, digamos, el barco de proa de una gran fake news que es Trump, ¿no? Es decir, pero de una manera no sutil, caleta, ¿no? Es decir, en cara de todos, día a día, ahora vamos viendo cómo insiste en sus mentiras y cómo convence, que trata de convencer a políticos republicanos para que se revierta la decisión ciudadana, ¿no? Y todo lo que ha sido el mandato de Trump, o sea, si yo le preguntara a César que si hace 20 años imaginaba o hace 5 años imaginaba que un presidente de Estados Unidos pudiera tener esta performance en relación a la verdad, a la política, al manejo de las instituciones, probablemente, digamos, ya se lo preguntaré en otro momento, me diría que no, que esto está más allá de lo previsto. Entonces, yo sí creo que los partidos políticos se han visto afectados porque hay una serie de instituciones como los partidos que están pensados en una lógica muy vertical, ¿no? Y la democracia en sí misma está pensado en una forma de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba con una transmisión lenta y con intermediación, ¿no?
la velocidad y lo instantáneo lo que hace es que se aplane todo. Y al aplanarse la intermediación se pierde y entonces se generan cosas muy positivas. El ciudadano tiene una capacidad de respuesta ante abusos del poder, que lo hemos visto desde las revueltas árabes y lo hemos visto ahorita hace 2 semanas en lo que ha pasado en el Perú, ¿no? La capacidad de los ciudadanos de a través de una movilización social política tirarse abajo un gobierno entero en una semana, ¿no? Es decir, eso no podía pasar antes, el Perú y la democracia tampoco soporta esa presión ciudadana, ¿no? Pero por otro lado tenemos también en las empresas, como decíamos hace un momento, estábamos hablando, que también el ciudadano tiene la capacidad de responder a las empresas. Es decir, el ciudadano, si es que hay un abuso por racismo, porque no lo dejan entrar a un cine, o si lo estafan cuando ha comprado un carro, o no le devuelven, o sea, hay algún abuso hacia un ciudadano, también las empresas se ven en un equilibrio de poderes que antes no existía. O sea, antes el ciudadano en su rol de consumidor frente a una empresa gigante de telecomunicaciones o de retail no tenía capacidad de que su problemita de 100 soles tuviera un impacto para la empresa. Ahora sí lo tiene, ¿no? Rolando, me gustaría aprovechar de preguntarte sobre algo que tú has mencionado ahí hace un minuto sobre lo que ha estado pasando en Estados Unidos, ¿no? Con Trump, que cuando salió a decir que había habido fraude en las elecciones, algunos medios, tanto digitales, Twitter, como tradicionales, CNN, le ponían un aviso que decía esa información no está verificada, no hay evidencia que respalde esto. ¿Tú crees que esta autorregulación sea el mejor camino? O sea, para empezar, desde el punto de vista de Trump, los medios que estaban haciendo eso son pues los de fake news, están en otra burbuja, ¿no? Pero lo que empieza a pasar cuando una persona, un líder como Trump, ya tiene esta magnitud de falsedades, es que canales alineados a él, como la cadena Fox, empiezan a decir, oye, esto ya empiezan a salir de esa esfera, ¿no? Empiezan a dejarlo solo, pero el partido no lo termina de abandonar, y eso, para una democracia como la americana, termina dañando, o sea, termina dañando el concepto de lo que está en la soberanía del pueblo, ¿sabes? Es decir, porque lo que se está es manipulando una elección, finalmente, en vivo y en directo. Acá no hay fake news, o sea, no es una manipulación mentirosa, o sea, debajo de la mesa, es abierta, ¿no? Es decir, vamos a revertir la voluntad popular. Cada juez ha dicho que las pruebas que ha presentado Trump son absolutamente débiles, que no ha habido manipulación. Pero para mí ese es un ejemplo de lo que pasa en todo el resto de la democracia, ¿no? Es decir, nuestros partidos políticos son una fantasía, ¿no? Lo acabamos de ver con la elección interna. La reforma política es una reforma que no ha prosperado. Tenemos una democracia, por lo tanto, basada en una estructura ficticia, o sea, la intermediación no existe, el Congreso no es representativo. Y entonces llegamos a lo que llegamos, es decir, a lo que vemos en la última encuesta de Datum, que el líder de candidato líder tiene 10%, pero en caída, y los otros están entre 5 y 1%, ¿no? Entonces hay un problema profundo de integración con el ciudadano, ¿no? Sí, de acuerdo en lo que señalas. Me gustaría traer el problema rápidamente, acá que tenemos poco tiempo ya, al Perú y a nuestras elecciones. César, ¿cómo crees tú que encaje todo este fenómeno de la desinformación de cara a las elecciones que tenemos el próximo año? ¿Cómo en particular podemos inocular a los votantes de esta infodemia? Como bien ha dicho Rolando, y eso nos lleva a un pesimismo no intrínseco, porque personalmente no es que querramos que las cosas no funcionen, sino lamentablemente, lo ha dicho muy bien Rolando Toledo, el sistema no lo permite. Es un sistema político perforado desde la época del fujimorismo. Tremendamente el propio Fujimori se burló del sistema político creando 6 agrupaciones políticas, salió con Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecinos, Sí Cumple, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo es que los redentores, los que supuestamente eran los partidos demócratas afectados, es verdad, por el lenguaje hostil hacia la partidocracia que tuvo Fujimori, no revirtieron eso en 20 años. Que tenemos 24 partidos, 24 opciones, no hay una fijación, plena de una identidad
con algo que supere la imagen del caudillo, porque lo que tenemos son cascarones, son dientes de alquiler con caudillos que tratan de imponer la simpatía por su personalidad. ¿Cómo podemos orientar de esa forma, Gabriel, un voto y evitar la desinformación? Yo la verdad que me temo que por más que se elija a cualquiera de los 24, el que tenga mejores pergaminos académicos, la persona que quizás tenga más claro su programa, el propio sistema lo va a hacer implosionar como lo hizo con Pedro Pablo Kuczynski, como lo ha hecho con Vizcarra y con toda esta tragedia de 4 presidentes que hemos tenido en un quinquenio. De manera que la comunicación va a servir más bien para aumentar. Por eso es que digo que soy pesimista. Lamentablemente no puedo decir otra cosa respecto a que no tenemos un rol específico de mejorar eso. Reitero que por más que tratemos de orientar el voto hacia la mejor personalidad, las personalidades no superan al sistema. Bien, ponía el ejemplo tanto Rolando como Pepe en el caso de Estados Unidos. Felizmente el sistema ha reaccionado contra este cavernícola llamado Donald Trump, que es otro tipo que hemos visto que ha tratado de perforar su propia democracia, intentando desde el origen de su mandato, porque él también contó con el apoyo de Mercer, del dueño de Cambridge Analytica, el mismo que había operado ya en el Brexit con su famoso Dominic Cummings, el principal asesor de Boris Johnson, y para manipularla a la opinión pública. Facebook tuvo que ser sancionada justamente por haber permitido la filtración de las emociones, como llama Pepe Salazar, los datos personales, como ahora se manipula, porque creo que aquí nos ha faltado, y con esto termino, conversar más profundamente que el nivel de dilucidación ciudadana cada día está más prisionero más bien de las influencias que a través de las redes o los medios de comunicación se nos da por esta, digamos, proyección algorítmica de nuestros deseos, nuestras pasiones, la ubicación de que si criamos perritos y cómo el mensaje directamente va a llegar a mí. Netflix, ustedes lo abren diariamente y dicen, esta es la tendencia que a ti te gusta porque ves documentales, porque ves comedias, porque ves novelas, porque ves series. En fin, hay una penetración, me temo, bastante más audaz dentro de una investigación personal que los medios de comunicación y las redes sociales están logrando. Muy bien, muchas gracias, César. Tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría muy rápidamente si pudieran darnos una idea en apenas unos segundos a los demás participantes sobre qué creen que debería ser la principal acción, qué es lo principal que se puede hacer frente a tanta desinformación hoy en día. Empezamos contigo, Rolando. Yo creo mira, rápidamente creo que es como el caso ahorita del COVID, ¿no? O sea, en el caso del COVID hay una responsabilidad de los ciudadanos de cuidarnos, de protegernos y de estar informados. Y a partir de ahí voy a lo político también, es decir, los ciudadanos tenemos ahora más poder, tenemos la capacidad a través de las redes, de que nuestra voz sea escuchada, pero eso incorpora una responsabilidad, es decir, tenemos que nosotros mismos contrastar nuestras opiniones, saber que vivimos en un entorno de fake news, de manipulación, y tenemos que construir elementos y una dinámica política ciudadana que nos permita romper las burbujas y escuchar al otro y dialogar con otras redes para tratar de acercarnos a contrastar nuestra verdad, ¿no? Rolando, te tengo que cortar ahí por el tiempo. Rápidamente, en solo 15 segundos, una idea, Carla. Yo creo que en materia de lo que es la comunicación por parte del Estado, va a ser importante no solamente continuar con políticas de datos abiertos para que la información la población tenga la información disponible, auditable, comprobable y compartible, ¿no? Con esas características, sino también incorporar formas de participación, formas de colaboración, un poco, por ejemplo, en las inversiones, lo que es el gobierno abierto, para temas de todo lo que es inversión pública, APPs, obras por impuestos, hacer que las inversiones o los temas en general que tienen de cara a los servicios que se le da a la población, los incluyan desde el inicio, no solamente en el momento que se recibe, ¿no? De acuerdo, Carla. Transparencia radical, me queda muy claro. Solo para terminar, José, suéltanos una idea en solo unos segundos, por favor. Responsabilidad personal y ciudadanía. Tenemos todavía muchos retos, lo que se viene es muy fuerte. El grupo que se conoce como GAFA, que es Google, Amazon, Apple y Facebook, nos tienen dominados, nos tienen chequeados, saben lo que comemos, saben lo que hacemos, y la única forma de responder a eso es con responsabilidad individual. De acuerdo, muchísimas gracias, José. Esto fue todo por hoy. Gracias a los panelistas y a todos los que nos han acompañado hoy día en este conversatorio del Instituto del Futuro. Posible gracias al respaldo de la Fundación Friedrich Naumann y UCI Noticias.
Hasta la próxima.